Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy 18 de octubre celebramos la fiesta del evangelista San Lucas. Es San Lucas el autor de uno de los evangelios, el tercero de los evangelios, y el libro que conocemos con el nombre de los Hechos de los Apóstoles. Si algo caracteriza la obra de San Lucas es tener como punto de referencia la ciudad de Jerusalén. Allí, según las profecías del antiguo Israel, en Jerusalén y especialmente en el templo, debería producirse la salvación, la aparición del Salvador de Israel. El principio del Evangelio de San Lucas converge hacia el templo. Allí, después del viaje de José y de María hacia Belén, el nacimiento de Jesús es presentado, ofrecido a Dios en el templo. Aparece Dios en el templo. El niño Jesús vuelve a su tierra, allí crece y se inicia la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús que va a ser un subir hacia Jerusalén. Un subir hacia Jerusalén que va a culminar no en el templo de donde lo van a expulsar los sacerdotes de Israel, sino en el Calvario. Y no solo en el Calvario, sino en la resurrección. Y desde allí, y así comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde Jerusalén, la salvación se va a extender por todo el mundo. Esta es una característica del Evangelio de San Lucas, que podríamos decir la universalidad al tiempo que la unión con los escritos proféticos de Israel, es decir, la prolongación de la alianza que Dios había hecho con Israel, extendiéndola en la nueva alianza a toda la humanidad. Dios hace una alianza con todos y cada uno de los seres humanos, como en la antigüedad había hecho una alianza con Israel. Y los términos de la alianza son análogos a como los había hecho con Israel. Yo seré vuestro Dios, vuestro Salvador, y vosotros seréis mi pueblo. Y seréis mi pueblo observando mis leyes, que ya no van a ser los 10 preceptos de la ley de Moisés, con todas sus normas y estipulaciones legales, sino que va a ser la vivencia de los dos mandamientos del amor a Dios y el amor al prójimo que Jesucristo nos enseña. Esto por una parte. Podríamos decir que otra característica del Evangelio según San Lucas es la misericordia. Nos presenta un Jesús especialmente misericordioso, un Jesús que tiene una especial compasión con los pobres, con los necesitados, con los que incluso al muerto, el hijo de la viuda de Naín, pero sobre todo con los pecadores. Son las célebres parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda encontrada. Dios nos carga como buen pastor sobre sus hombros y nos acoge como Padre misericordioso, nos muestra al Padre misericordioso, Jesucristo, que no se avergüenza de su hijo que se ha escapado de casa, sino que lo vuelve a recoger y le vuelve a conferir la dignidad de hijo de Dios. Hoy vamos a leer en la Eucaristía precisamente un fragmento del libro del Evangelio según San Lucas, en el cual Jesús envía a los 72 discípulos que fue reuniendo, los envía por delante de él a anunciar la llegada del reino de Dios. Y la llegada del reino de Dios no es un acontecimiento político, no es otro acontecimiento que la llegada de Jesucristo, la llegada de Jesús, porque en él verdaderamente está llegando el reino de Dios. Por otra parte, en la primera lectura leemos un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en la que ya nos habla de Lucas, precisamente, es al final de la carta, y dice, solo Lucas está conmigo, le está diciendo a Timoteo cuando lo escribe. La presencia de Lucas en el entorno de San Pablo nos muestra que él fue un discípulo directo de San Pablo, a través de él conoció el cristianismo y en sus escritos la visión universalista de San Pablo podemos verla con claridad, podemos verla con nitidez. Que el Señor nos conceda, yo creo que el don de leer, de meditar, de contemplar la palabra de Dios que San Lucas nos ha transmitido. Y que la bendición del Señor, Dios Todopoderoso, nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.